El tema a tratar es acerca del saneamiento del aire y ventilación. Para iniciar con el tema tenemos principalmente lo que es la atmósfera, la cual es una mezcla de aire que rodea la Tierra y está formada por la troposfera, estratosfera, ionosfera y exósfera, siendo la troposfera la que está directamente en contacto con la Tierra, de tal manera que sus variaciones afectan directamente a los seres vivos. Por otro lado, en la estratosfera se encuentra la capa de ozono, que absorbe la radiación ultravioleta procedente del Sol. Y bueno, para complementar, cabe destacar que la atmósfera está compuesta por gases como oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, entre otros gases solubles. Dicho esto, podemos proceder a explicar lo que corresponde a la contaminación, la cual se refiere a un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas en el caso del aire. Para ser más exactos, tenemos la siguiente definición, que nos plantea que la contaminación del aire es la presencia en la troposfera de una o más sustancias en cantidades tales y con tal duración que pueden afectar la vida humana, la de los animales, las plantas o los materiales, afectando así la calidad de vida. Esta contaminación puede estar causada por numerosos factores de origen natural y atrópico, como lo son los productos de combustión de calefacción e iluminación por el uso de carbón como combustible. También están las emanaciones provenientes de alcantarillado, drenaje y desagües, como lo son el anhídrido carbónico, vapores orgánicos fétidos y sulfuro de amonio, además de desechos industriales en forma de partículas sólidas y gases, solo por mencionar algunos. Como podemos observar en la imagen, se pueden ver lo que vendrían siendo las fuentes de una manera mucho más generalizadas. Están las fijas, que corresponden a las industriales, las fuentes móviles, las fuentes de aérea, que vendrían siendo las actividades domésticas, comerciales y de servicio. Y por último están las fuentes contaminantes naturales, que vienen siendo las biogénicas y las erosivas. Como consecuencia de estos contaminantes tendremos efectos perjudiciales tanto en la salud como en el ecosistema. Entre ellos se encuentra el polvo, que es un contaminante constituido por partículas orgánicas e inorgánicas, en donde se encuentran suspendidas esporas de las plantas, hongos y bacterias, dando lugar a enfermedades como antrax cutáneo, tuberculosis, tos, etc. Después tenemos las lluvias ácidas, que vendría siendo el dióxido de carbono y óxido de nitrógeno, los cuales reaccionan en el aire formando ácido sulfúrico y ácido nítrico, los cuales son ácidos muy fuertes que se disuelven con las gotas de lluvia y caen hacia el suelo formando la lluvia ácida y dando lugar con ello a la contaminación del aire, suelo y alimentos. Por último tenemos el efecto invernadero. Este ocurre cuando la radiación solar es refractada al espacio en longitud de onda larga, y existen gases en la troposfera que absorben dichas longitudes, causando así un incremento en la temperatura global de la Tierra. Sin embargo, para contrarrestar este problema mundial, se está empezando a tomar cartas en el asunto en lo que corresponde a México, para mejorar la calidad del aire y así evitar todo tipo de enfermedades. Es por eso que entre este proceso se puede observar la realización de inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos, los cuales proporcionan información sobre la cantidad de contaminantes que se liberan. Después tenemos el monitoreo atmosférico, que permite conocer el estado de la calidad del aire en las diferentes zonas en tiempo real, con el propósito de informar oportunamente a la población y de esta manera tomar decisiones de protección a la salud. Y por último tenemos el programa de gestión para mejorar la calidad del aire, el cual, como su nombre lo dice, son programas que se encargan de establecer diversas acciones orientadas al control o disminución de contaminantes atmosféricos emitidos por la realización de las diversas actividades humanas. Pero una vez que esta contaminación está presente, es necesario llevar a cabo algún procedimiento para erradicarla, como lo son la sedimentación por gravedad, en donde se buscan eliminar partículas mayores de 20 milímetros. También se encuentra la floculación
que vendrían siendo las partículas grandes que actúan como núcleos o receptores de las pequeñas, de tal manera que el proceso se repite hasta que se alcanza un tamaño suficiente para sedimentar por gravedad. Después tenemos la absorción. Aquí las partículas o gases se recolectan en la neblina o lluvia para luego sedimentar. Es eficaz para aquellos contaminantes que se encuentran por debajo de la nube y su tamaño de partícula es mayor a 1 milímetro. Aquí los gases podrían ser disueltos sin cambios químicos. Y por último, tenemos el lavado por lluvia, el cual ocurre dentro de las nubes cuando las partículas menores a 1 milímetro sirven como núcleos de condensación. Dejando de lado un poco lo que es el saneamiento del aire e introduciéndonos al saneamiento de la ventilación, podemos decir que la calidad y ventilación como tal se refiere a la toma de aire que se realiza desde el exterior y se distribuye hacia el interior por conductos, lo que permite regular los caudales de renovación en niveles generalmente muy bajos en relación con los volúmenes interiores, mientras que las funciones básicas de estos dos aseguran una calidad óptima del aire interior mediante la ventilación sanitaria, además de brindar confort térmico a los ocupantes del edificio, ya sea a través de la ventilación directa sobre la persona o también llamado ventilación de confort, o a través de una ventilación nocturna sobre la mesa del edificio. Aunque claro, al no llevar una ventilación adecuada, empezarán a surgir distintas enfermedades entre las personas que pasan más tiempo dentro de estos edificios. Pero, ¿cómo es que surgen estas enfermedades? Bueno, aquí podemos observar algunos ejemplos, como lo son los contaminantes generados por los ocupantes, como son el tabaco, las fotocopiadoras, los productos de limpieza, etc. También están los contaminantes que provienen de zonas específicas, como son la cocina, imprentas y laboratorios, lo cual hace que se distribuya al resto del edificio por los conductos que se encuentran en él. También tenemos contaminantes procedentes del exterior que ingresan por las tomas de aire y por último la presencia elevada de comunicantes biológicas, como lo son los virus y bacterias. Dichos antecedentes pueden dar lugar a lo que llamamos como síndrome del edificio enfermo, que consiste en enfermedades adquiridas dentro de un edificio mal ventilado y con ello infectado de diversas enfermedades. Esta puede dar diversos síntomas. Los más frecuentes son, y descritos por categoría, se encuentran lo que son los oculares, que dan como síntomas escozor, enrojecimiento y lagrimeo. Después están los cutáneos, que se representan con sequedad en la piel, prurito, que vendría siendo picazón permanente. Después tenemos las vías respiratorias altas, que causan moquillo o rinorrea, congestión nasal y estornudos, picor nasal, hemorragias nasales, sequedad de la garganta y ronquera. Después están las vías respiratorias bronquiales y pulmonares, que aquí la sensación de opresión estará presente, además de que se sentirá una sensación de ahogo, pitidos en el pecho y tos seca. Y por último, en términos generales, se puede tener dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, irritabilidad, somnolencia y mareos. Ahora, una vez contado todo aquello que puede causar una mala ventilación, tenemos el uso de la ventilación natural para el confort, el cual puede dividirse en dos partes. La ventilación natural directa sobre una persona o también llamada ventilación confort. Y por último está la ventilación nocturna. Aquí ambas ventilaciones son consideradas sistemas de refrescamiento pasivo, basados en la potencial capacidad de transferencia térmica del aire en movimiento. Entonces, tenemos que la ventilación directa sobre las personas se caracteriza por depender particularmente de la temperatura y presión de vapor. Además, es muy común utilizarla en climas cálidos y húmedos. Además de que su factor más importante es la velocidad del aire sobre el cuerpo humano.
ya que de aquí surge la necesidad de contar con todo métodos de cálculos que permitan obtener velocidades de aire interior. Además de que otro factor son los patrones de flujo, es decir, que se refieren al recorrido que hace el aire cuando circula por el local, por lo que se deberá estudiar con cuidado el tipo de abertura a utilizar, ya que estos determinarán los distintos patrones de flujo. Y por último tenemos la ventilación nocturna, que consiste básicamente en la estrategia de mantener el edificio cerrado, es decir, sin ventilación, durante las calurosas horas del día y ventilar la masa estructural en la noche, cuando las temperaturas son menores, de tal manera que la masa enfriada actuará al día siguiente como acumulador de calor, absorbiendo el calor que entra al edificio, así como el calor que se genera dentro del mismo. Sin embargo, esta técnica solo es aplicable en climas donde la temperatura exterior esté por debajo de la temperatura de confort durante varias horas por la noche y el punto de rocío del aire exterior esté siempre por debajo de la temperatura de confort de igual manera. Bueno, aquí estarían las referencias de la información. Todo de mi parte, gracias.